Bueno, ven, ¿verdad? Sí, se ve. Bien. Vamos a hacer este ejercicio de la... Bueno, no sé, hay algunos estuvieron consultando alguna cosita más general del trabajo práctico y eso. No sé si alguno tiene alguna duda de la práctica. Vinieron a consulta 2 personas y hay alguien que no pudo venir a consulta. Yo no puedo cambiar, o sea, es ese porque tengo que ir al médico, o sea, a kinesiología, entonces no puedo poner el horario anterior. Y bueno, por eso quería avisarles. No es que sí. Pero si alguien tiene alguna duda, en esta media hora entre práctica y laboratorio lo pueden consultar. Sí. No, si tenía algo rápido, que querían alguna duda rápida. Bueno, entonces... Si no, después de clase preguntan, el que no pudo, que pregunte después de clase. Dale. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6 de la práctica 2. ¿Sí? Y bueno, el ejercicio 6 hace referencia al ejercicio 5, ¿sí? Más que nada la estructura de datos, las tablas que usa. Así que vamos a empezar leyendo el ejercicio 5, simplemente para tener una idea de qué va la cosa, y después pasamos al ejercicio 6. Dice, sea la siguiente base de datos de empleado de una empresa. En la tabla EMPLE se guarda información sobre cada uno de los empleados, incluyendo su sueldo básico. ¿Sí? Entonces tienen una tabla de empleados que tiene 4 campos, el número de legajo, que es clave principal, numérico de 5, nombre, ¿sí? Que acá estará agrupado nombre y apellido, me imagino, carácter de 30, fecha de ingreso, ¿sí? Es de tipo date, y básico, que como les dice acá, guarda el sueldo básico, que es numérico, 10 caracteres, 10 dígitos y 2 para decimales. Después dice, en la tabla de horas extra se guarda información sobre las horas extras normales y especiales trabajadas por cada empleado en cada día. ¿Bien? Entonces tenemos la tabla horas extra, que tiene los campos número de legajo y fecha, que conforman la clave principal, y a su vez el número de legajo es clave externa, ¿sí? Porque hace referencia, tiene que existir en la tabla EMPLE. Y después está la cantidad de horas extendidas normales que se hicieron, y la cantidad de horas extendidas, de horas extra normales y horas extra especiales que se hicieron, que es un numérico de 2 dígitos. Bueno, y después dice, y en la tabla líquida, ¿sí? Está aquí abajo, se guarda el sueldo cobrado por cada empleado por mes, que será calculado mediante el ejercicio en la práctica 6. En el ejercicio 6 de la práctica 2. Entonces tenemos el año y el mes, que conforman el año, el mes y el número de legajo conforman la clave principal. Otra vez el número de legajo es clave externa. Son todos numéricos y después está el sueldo, que sería lo que cobró, digamos. Bueno, y en base a esto tienen que hacer un formulario para alta, baja y modificación, ¿sí? ABM, de la tabla EMPLE y de la tabla horas extra, ¿sí? Esto se lo dejamos a ustedes, háganlo. No debería resultarles complicado, es simplemente un ejercicio para que puedan llenar, digamos, estas tablas y no tengan que llenarlas a mano, que tengan como una interfaz gráfica y de paso practican el manejo de formulario. Bueno, y el ejercicio 6, que es el que les voy a hacer ahora, dice, tenemos que, acá como anticipaba en el ejercicio 5, decía que teníamos que llenar esta tabla líquida. ¿Está bien? Entonces, para llegar a eso, nos da una serie de pautas y nos dice que para calcular los sueldos a cobrar por cada empleado, el valor de las horas extras normales se calcula como 1.5 por el básico dividido 200 y el valor de las horas extras especiales como el básico dividido 100. Se deben considerar solo las horas extras trabajadas durante el mes y el año a liquidar.
el sueldo se calcula sumando al básico del adicional por las horas extra trabajadas, ¿sí? Bueno, esto es simplemente cómo calcular lo que le pagan por horas extras normales y las especiales. Entonces dice, bueno, A, hacer una función que calcule el sueldo a cobrar por un empleado, a partir de los datos contenidos en la tabla, en las dos tablas de más arriba, emple y horas extra del ejercicio anterior. Deberá recibir como parámetro el legajo, el mes y el año a liquidar y deberá devolver como resultado el sueldo del empleado. Bueno, entonces vamos con eso. ¿Sí? Yo ya creé un proyecto nuevo. Hice un directorio, creé un proyecto nuevo. Seteé la ruta por defecto. ¿Sí? Cualquier cosa me interrumpen, Seteé la ruta por defecto. Y bueno, yo agregué acá, creé las tablas estas del ejercicio 5, las creé y le agregué algunos datos, ¿sí? Para ahora hacer una prueba. Son poquitos datos. Ustedes, como van a tener ya el formulario armado, es mucho más fácil para ustedes llenar los campos y agregar mucho más datos. Ahora yo les voy a mostrar, yo agregué las tablas, ¿sí? Por ejemplo, la tabla empleados. ¿Sí? Tiene el número de legajo, el nombre, la fecha de ingreso y el básico. ¿Sí? Tengo solamente 4 empleados. Los ID 1001, 1002, 1003 y 1004. Y vamos a modificar. ¿Sí? Tiene un índice, le creo un índice que se llama I número LED, ¿sí? Que es el número de legajo. Como ven, es candidato, o sea que no puede repetirse. Y después, para las horas extra, ¿sí? Tienen los campos número de legajo, fecha, horas extras normales, horas extras especiales. Bueno, agregué algunos datos para hacer la prueba, ¿sí? Son poquitos. Bueno, ustedes cuando lo hagan, como les digo siempre, agreguen mucho más datos para hacer una prueba completa, digamos, y asegurarse que esté funcionando bien. Javier, te hago una pregunta. Sí. De enunciado del 5. Sí. No termino de entender un concepto que veo que lo vengo arrastrando de la teoría. Cuando vos tenés como clave primaria el número de legajo, que ya lo podés considerar como candidato porque no se va a repetir. Sí. ¿Por qué hay necesidad de crear tipo claves compuestas? Entiendo que son compuestas las de horas extras y la de liquidación, Sí. con otros. O sea, poner, por ejemplo, el número de legajo y además la fecha en horas extras. Sí. ¿Por qué 2 claves primarias? Si con legajo ya... No son 2 claves primarias, es una única clave primaria compuesta. Compuesta, bien? Claro. Ojo con eso, Es una única clave primaria, no puede haber 2 claves primarias. Una única clave primaria compuesta. ¿Y por qué? Porque la idea es que la clave primaria te identifique de manera unívoca un registro de la tabla, ¿cierto? Esa es la definición de clave primaria. Sí. ¿Está bien? Palabras más, palabras menos. Entonces, si yo pusiera en horas extras que número de legajo, suponete que me olvido de la fecha, digo, número de legajo es la clave principal de horas extras y solo número de legajo. Ahora, suponete que una persona trabajó 2 días en el mismo mes, 2 días distintos, digamos. ¿Cómo sé a cuál corresponde? O sea, sería indistinguible los 2 registros si yo busco por número de legajo. ¿Está bien? Ah, claro. ¿Entendés? Por eso tiene que ser compuesta. Y lo mismo te pasa en liquidación. O sea, vos querés saber lo que cobró un empleado un año y un mes determinado. Si no, se podría repetir. Si yo te cargo, por ejemplo, como tenía recién, el número de legajo 1001, el año 2023, el mes 5. Y abajo te cargo lo mismo, digamos. Te repito el número de legajo, pongo lo mismo y te repito lo otro. Y bueno, como no hay problema que se repita porque no forman parte de la clave principal, podría haberlo iguales, digamos. La idea es que se pueda distinguir un registro de manera unívoca, digamos, que pueda aparecer una sola vez. Claro, no estaba viendo que podían repetirse.
ahora sí. Es por eso, digamos. Bien, perfecto. Bien. Entonces, o sea, en el caso que te dije arriba, si yo pusiese en horas extra solamente el 1001, el número de legajo como clave principal, lo podrías agregar una única vez. O sea, esa persona podría hacer horas extra solo una única vez, porque cuando lo quiera insertar de nuevo, ¿sí? En horas extra va a decir, no, el 1001 ya existe, vos me dijiste que era clave principal, no puedo poner otro. ¿Está bien? Entonces te permite insertarlo 2 veces. Todas las veces que vos necesites, siempre que siempre que la combinación número de legajo fecha cambie. ¿Entiendes? Está ahí donde te tira el cartel que infringe la unicidad del índice. Infringe la unicidad del índice, claro. Bueno, claro. Eso pasa cuando hay dos, claro. Cuando querés insertar 2 veces lo mismo, te dice, no, se infringe. O sea, la idea es que no vas a poder poner 2 veces el mismo número de legajo y la misma fecha. O sea, no podés cargar 2 veces lo mismo. Si vos pusieras solo el número de legajo como clave principal, lo podés insertar solo una vez a esa persona. Esa persona va a tener registrada en la tabla solo una vez las horas extendidas. No la puede hacer otra vez. ¿Está bien? Porque puede estar una sola vez. Y lo mismo en liquidación. O sea, podrías hacerle la liquidación a la persona esa una única vez, para un año y para un mes. Pero cuando lo quieras insertar de nuevo para el mes siguiente, te va a decir, no. Si vos me dijiste que el número de legajo es solo la clave. Ya está, claro. Ya lo insertaste. Claro, entiendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces les decía, creé empleados, creé la tabla horas extra y creé la tabla liquidación. ¿Sí? Que año, mes, número de legajo y sueldo, y no tiene datos, ¿no? Porque la idea es que justamente la vamos a llenar ahora. Bueno, entonces lo primero que decía era que íbamos a crear teníamos que crear una función, entonces vamos a ir acá a código. ¿Sí? Como ven, no tengo nada, creo uno nuevo. Bien. Y vamos a crear una function. Vamos a ponerle el sueldo. ¿Sí? ¿Y qué decía? Que tenía que pasarle como parámetro. Y bueno, si yo quiero saber el sueldo de una persona, necesito el identificador de la persona, ¿sí? el año y el mes. ¿Sí? Es lo natural, digamos. Entonces, vamos a poner esos 3 parámetros. ¿Sí? Para que no se haga lío y no nos confundamos con los campos de la tabla, le voy a agregar P-bajo como de parámetro. Número de legajo. El parámetro número de legajo, el parámetro año, ¿sí? Y el parámetro mes. Bien. Entonces necesito calcular el sueldo de esa persona. Bien. Primero voy a anotar acá lo que necesito. Bueno, ¿qué necesito? ¿De dónde voy a sacar los datos? ¿Sí? Voy a necesitar sacar los datos. Datos de empleados. ¿Sí? Necesito porque se acuerdan, fíjense, vamos a volver acá. ¿Se acuerdan que decía que para calcular el sueldo del empleado necesito conocer el valor del sueldo básico? Y eso lo tengo acá en la tabla empleados. Si no fuera por este dato, lo podría calcular todo acá, pero como no tengo el valor del sueldo básico, necesito sacar ese dato de la tabla empleados. Así que necesito que esté disponible la tabla empleados, ya veré cómo, ¿sí? Y la tabla horas extra. Necesito la tabla liquidación. Necesito la tabla de liquidación.
¿Siguen ahí? ¿Alguien? ¿Cómo? Necesito tener disponibles los datos que hay en la tabla Liquidac para hacer lo que estoy haciendo, para calcular el sueldo de un empleado. Sí. Acá, en la tabla Liquidac, voy a guardar los resultados, ¿sí? Pero todavía no, fíjense que acá ni siquiera tengo datos. Esto es, justamente, estoy haciendo estas funciones para poder llenar esta tabla, digamos. ¿Está bien? Entonces, acá no hay ningún dato. Esta tabla, en principio, para esta función no la necesito. Solo necesito saber cuál es el sueldo básico de un empleado y cuántas horas extra trabajó en este año, en este mes. Por ahora solo eso. ¿Está bien? Entonces, debo tener abierta eso. Después necesito abrir, buscar en empleado, buscar en la tabla emple, ¿sí? El legajo, el sueldo, digamos, el básico de el legajo que se me pasa. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Tengo que recorrer la tabla horas extras. Tengo que recorrer la tabla horas extra y ver las horas extras normales y las horas extra especiales del número de legajo que me pasaron. Vamos a agrandarlo. ¿Sí? Para este año y este mes. ¿Sí? Esa sería un poco la idea de mi función. ¿Qué hago? Primero, tengo que ver que la tabla emple y horas extra esté abierta. ¿Sí? Por ahora, lo que puedo hacer es abrirla desde la línea de comando. ¿Sí? Después, cuando ya tengamos un formulario, lo voy a abrir desde el formulario. Después voy a abrir la tabla empleado. Voy a buscar, ¿sí? El empleado que me pasaron acá, del que quiero saber cuál es su sueldo. Entonces lo voy a tener que buscar y en base a eso obtener cuánto es su sueldo básico. Y después voy a tener que ir a la tabla de horas extra y revisar para este número de legajo, para este año y para este mes, las horas extra que hizo esta persona, y en base a eso calcular el sueldo y devolverlo. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea. Bien. Siempre, como les digo, vamos a tener acá la sesión de datos para ver qué es lo que está pasando en memoria. ¿Sí? Acá tengo, como hice un browse acá de las tablas, ya están disponibles. Así que por ahora, con esto cumplimos la primera parte. Es más, está la tabla liquidad que la puedo cerrar porque por ahora dijimos que no la necesito. Entonces, buscar en la tabla empleado el básico del legajo que nos pasan como parámetro. Bien, vamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo selecciono la tabla empleados? ¿Sí? Con select empleados. ¿Sí? Hago que esa tabla sea la tabla activa, es decir, sobre la tabla que voy a realizar las operaciones. Y ahora, ¿cómo hago para buscar ese número de legajo? ¿Qué les parece? Locate. Podríamos hacer un locate, sí, pero aprovechando que... O indizarla. Ya, claro, como les mostré hoy, ¿sí? Yo ya creo un índice por número de legajo,
¿sí? Que es lo normal porque es su clave primaria. Entonces, lo que puedo hacer es activar el índice. ¿Cómo activo un índice? Set order to. Muy bien, set order to. Set order to. Y número LED, creo que le habíamos puesto acá. A ver, vamos a revisar. Índice, ¿sí? Y NROLED, y NROLED, y número de legajo. Muy bien. Y ahora, ¿cómo busco? Si ya tengo activo un índice. Un sec. Con SIG. Con SIG, muy bien. Entonces, el SIG lo podemos usar como una función o como un comando. Lo vamos a usar, ya que lo podemos usar como función, lo usamos como función. Entonces, y SIG, ¿sí? Si el número de legajo que me pasan, ¿sí? No le tengo que decir, no tengo que poner directamente, le tengo que decir acá, número, es lo que estoy buscando. Quiero que busque este número de legajo. ¿Dónde? Ya sabe, en el índice, digamos, en el índice activo. ¿Sí? Si lo encuentra, tengo que hacer algo. Y si no lo encuentra, no sé, haré otra cosa. ¿Qué pasa si no lo encuentra? En principio me pueden pasar un número de legajo que no existe, ¿no? Entonces, si no lo encuentra, no sé, retornaremos. Esto es un sueldo, así que no tiene sentido que el sueldo de una persona sea negativo, me parece, así que voy a poner, por ejemplo, un -1. Es decir, si me ingresan, si me piden el sueldo de una persona, de un número de legajo que no existe, voy a devolver de -1. Y si no, bueno, por ahora voy a devolver. Voy a devolver, ok. Y como que lo encontró, y si no, -1. ¿Está bien? Bueno, como siempre les recomiendo, no intenten hacer una función de siempre que puedan, ¿no? Obviamente en un parcial no pueden hacerlo, pero siempre traten de, cuando programan, hacer lo más posible, lo más chiquito posible y váyanlo probando. Entonces no se encuentran al final con que les da error por todos lados y no saben ni por dónde empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir haciendo la función de a poquito y probándola a ver si va funcionando. Entonces, bueno, vamos a guardar esto. ¿Sí? El programa nos va a decir dónde lo queremos guardar. Bueno, en la ruta por defecto, que le dije que ya el set default to lo había hecho al principio. Program 1.prg. Y como le decía desde acá, que busque, ¿sí? Esta función. ¿Sí? Es set procedure to. Con esto le decimos, mira, si yo llamo una función y no la encontrás dentro de las funciones que vos tenés predeterminadas, buscá dentro de este archivo que puede ser una función que haya hecho yo. Entonces, set procedure to program 1.prg. ¿Sí? No dio error, entonces en principio está todo bien. Y entonces ahora lo podemos probar. Podemos llamar a esta función. Y fíjense que yo acá cuando les mostré lo que cargué, tengo el legajo del 1001 al 1004. ¿Está bien? Para esos empleados existen. Entonces podemos probar con uno que exista y con uno que no exista. Entonces vamos a dar sueldo. Sí, necesito pasarle 3 parámetros. El primero es el número de legajo. Vamos a arrancar con uno que no exista. No sé. 999. Y bueno, el año y el mes todavía no lo estamos usando, así que cualquier parámetro que le pasemos está bien. Y vamos a hacer que esto lo muestre ahí arriba. Llamamos. Acá me confundí. Es PNRO. Ahí va. Lo guardo de nuevo. El procedure to
Sí, ahí está, lo llamé con dar sueldo 991. No sé si lo alcanzan a ver acá arriba, si hay un -1. Me devolvió un -1, ¿por qué? Porque no lo encontró. Activó el índice, no lo encontró. Fíjense acá en la sesión de datos, ¿no? La tabla activa, ¿sí? Como yo tengo el select acá, la tabla activa es empleado, y fíjense que me marcó ahí que está el índice activo, ¿no? Y ahora la puedo llamar de nuevo. Con dar sueldo, y ahora sí podemos pasarle uno que sí exista, el 1001, por ejemplo, con 1 y 1. Le doy OK. Sí, ahí me puso, sí, OK. Este sí existe. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, pudimos agregar un programa a nuestro proyecto, pudimos crear una función, pudimos buscar dentro de la tabla empleado el dato que nos están pasando por parámetro, así que por ahora vamos bien. Entonces, Una pregunta, Javier. ¿sí? Cuando vas creando, viste que dentro del programa nosotros podemos crear todas las funciones y procedimientos que queramos. Sí, Cuando vos lo tenés que invocar, sí, ¿cómo reconoce a qué función tiene que ir si tenés 4 funciones? por el nombre. Pero, viste, vos pusiste set procedure 2 Sí, y program 1, sí. PRG, que sería el programa. El archivo del programa, sí, ahí donde están todas nuestras funciones y procedimientos, sí. Claro, ¿y cómo reconoce a qué función tiene que ir? Porque bueno, ahora estamos con una sola. Porque cuando vos llamás con el nombre de la función. Vos le decís, acá dijimos dar sueldo, acá lo que no podés hacer es crear otra función o otro procedimiento con el mismo nombre, digamos. Pero claro. si los nombres no se repiten, no hay ningún problema. Busca acá adentro y se va fijando, ¿es esta función? No, es esta, no, es esta, hasta que la encuentra, digamos. Y si no la encuentra, te va a dar un error y te va a decir, che, no sé cuál es, digamos. ¿Correcto? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar ahí en el return OK, porque ya lo otro vimos que si no encuentra ese número de legajo está bien. Así que esta sería la parte esta que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Ya buscamos el empleado, ¿sí? Lo encontramos, así que dijimos que una vez que lo encontráramos, lo que necesitábamos era guardar, ¿sí? Guardar el sueldo básico. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Lo voy a guardar. ¿Sí? No sé si todavía lo voy a necesitar, pero como estoy en la tabla empleado, ¿sí? Puedo acceder a cualquiera de sus campos, ¿sí? Y uno de los campos es, si vamos acá, hay uno de los campos que se llama básico, que es el sueldo básico, así que me lo guardo en mi variable interna, ese básico, sueldo básico. ¿Sí? Me guardo el valor del sueldo de esta persona. Entonces ahora lo que tengo que hacer es recorrer la tabla, me dice horas extra, para ver las horas extra de esta persona. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Esa está indizada? ¿Con un scan? Sí, tiene un índice, sí. Fíjense. ¿Sí? Decía que la clave de... A ver si lo tengo acá. Acá la clave de la tabla de horas extra era el número de legajo y la fecha. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Para poder concatenarlo, ¿sí? Hacer un índice, lo tuve que, el número de legajo, que era numérico, lo pasé a string, y la fecha, que era de tipo fecha, lo tuve también que pasar a string, y hice la concatenación de los dos, y con eso creé el índice. ¿Está bien? Entonces,
Bien, tengo que recorrer esta tabla para ver las horas extra que hizo ese número de legajo. Con un scan for. Sí, muy bien, me gustó el scan for. ¿Podría ser un locate, por ejemplo? ¿O un seek? Y un seek con if, seek y índice compuesto, ¿no? Concatenado. Un seek. ¿Y qué le pondría en la...? Recordá que la clave es el número de legajo y la fecha. ¿Está bien? Y una fecha está compuesta por año, mes y día. Ah, claro. Y entonces tendría que... ¿qué le pondría en día? ¿Está bien? Claro. Entonces, no nos queda otra que, como decía su compañero, que recorrerla, digamos. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Scan? ¿Así nomás? ¿Cuál es la tabla que estoy en este punto? ¿Cuál es la tabla que Tiene que seleccionar, claro, la tabla de horas extras. Muy bien. Primero, lo primero. Seleccionamos, ¿sí? Horas. La tabla de horas extra. Y ahora, ¿cómo hago el scan? Scan en scan, ¿sí? Scan en scan. Aquí nomás. ¿Qué les parece? ¿Eso qué haría? O sea, recorre, se pone al principio de la tabla de horas extra y empieza registro por registro. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Cuál me interesa? ¿Me interesan todos los registros de la tabla de horas extra? No, el número de legajo que pasaste como parámetro. Y no solo eso. Y no solo eso. ¿Y qué más? Claro, el año y el mes también. Muy bien. ¿Y entonces cómo hago eso? Con el for. Muy bien. ¿Sí? Es un scan for. Y le digo, mira, no me recorras todos los registros de la tabla. Recorreme solo los que cumplen con esta condición. ¿Que cuál es la condición? Horas extra. ¿Cuál es la condición? Primero lo del número de legajo, ¿sí? Entonces este número de legajo igual, ¿sí? A P, al parámetro que me pasaron como número de legajo. ¿Sí? ¿Qué más? Y además, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo le digo que el año de esa fecha tiene que ser igual al año que me pasaron como parámetro? Que P año sea igual a year de fecha. Muy bien. ¿Sí? Que year. ¿Sí? Que la función year que pase una fecha y me devuelve el año, ¿sí? Entonces, que el año de fecha sea igual al parámetro que me pasaron de año. ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Cómo le digo que el mes de esa fecha sea igual al mes que me pasaron como parámetro? El mes igual a month. Exactamente. Que month de la fecha, ¿sí? Sí, esta fecha está haciendo referencia a este campo, ¿no? Al campo fecha de la tabla horas extendida. Que month de fecha sea igual a P al parámetro mes. Entonces, solamente va a saltar, ¿sí? Va a ir saltando entre los registros que cumplan, de la tabla de horas extra, que cumplan con esa condición. Que el número de legajo sea el que me pasaron como parámetro y que el año de la fecha de esa hora extra sea igual al año que me pasaron como parámetro y que el mes de esa fecha del registro de la tabla de horas extra sea igual al mes que me pasaron como parámetro. Entonces acá lo que puedo hacer es, antes de hacer el cálculo y seguir, lo que puedo hacer es, bueno, lo puedo imprimir por pantalla, ¿no? Sí, puedo imprimir por pantalla, que me muestre los datos que hay en, ¿cómo se llama esto? Horas
horas extras normales. ¿Sí? Yo lo puse como string para poder concatenarlo y con una sola línea. Horas extra especiales. ¿Sí? Entonces acá debería seguir recorriendo los registros y mostrarme los campos de horas extra normales y extendidas que cumplan, ¿sí? Que cumplen con esa condición. Voy a guardarlo. Profe, ¿Sí? ¿cuál sería la diferencia de hacer un scan for o un locate? El locate te busca el primero nada más. ¿Está bien? Ah, está bien. El locate te va a buscar el primero, como decíamos, pero si en ese mes la persona esta con este número de legajo hizo, por ejemplo, 3 días de horas extra, con un locate solo vas a encontrar el primero. Tendrías que saltar y seguir buscando con un locate, que en definitiva es un scan, digamos. Ah, está bien, claro. Bueno, entonces, lo guardé, hago de nuevo el set procedure. Siempre por las dudas hagan el set procedure, porque a veces queda una versión vieja. No se garanticen de que... Voy a llamar de nuevo a sueldo 1001, que sé que ese dato de ese número de legajo sí existe. Llamo. ¿Sí? Que me devolvió true. Acá. ¿Qué pasó? True, o sea, no salió por acá, o sea, salió por el final de la función, digamos. ¿Está bien? Salió por acá y por eso me devuelve true. ¿Qué pasa? Necesito pasarle una fecha. ¿Por qué? ¿Por qué no entró acá? ¿Por qué no me mostró nada? Porque el número de legajo coincide, pero yo le pasé 1 y 1 del año y del mes. Y acá, entonces estos datos no le coincidieron. Entonces no entró. Como no entró acá no había entrado porque el número de legajo sí existía, salió por acá y devolvió true. ¿Sí? Porque acá no puse ningún retorno, entonces devolvió true de que salió de la función. Entonces vamos a ver acá en horas extra. Vamos a ver los datos que teníamos, que no me acuerdo. Para este número de legajo tengo, por ejemplo, datos cargados para el año 2021 y el mes 9, y para el año 2022, 2021 y el mes 9. O sea, tengo dos datos, sí, dos datos de 2021 y mes 9, por ejemplo. Entonces, vamos a pasarle esos datos. A ver. El segundo es del año, entonces 2021, y el mes es 9. Llamo de nuevo. ¿Sí? Ahí va. Bien, entonces, me devolvió 20 y 10, que... ¿Sí? 20 y 10, que sería este primer registro. ¿Sí? Y para el año, y para el... Entró de nuevo y me devolvió 5, que sería este último registro, y en horas extras especiales no hay nada. Entonces el 5, y acá 0, nada, no hay nada cargado. Y bueno, finalmente salió de acá, como no hay ningún return acá adentro, salió por la función y devolvió el true ese como nos había devuelto antes. Entonces, bueno, en principio está funcionando. Entonces, lo único, esa parte ya la tenemos, lo único que tenemos que cambiar entonces es esta parte del medio, en donde se hace efectivamente el cálculo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Entonces vamos a poner un total de horas extra. Y vamos a inicializarlo en 0, donde vamos a ir guardando los datos de las horas extra. Y entonces acá, ¿qué tenemos que poner? Si entró acá es porque encontró un número de legajo que para esa fecha y para el mes que nos pasaron como parámetro, o sea, para ese año y para ese mes que nos pasaron como parámetro, tiene horas extra cargadas. Entonces, vamos a decirle
que si el campo, ¿cómo se llamaba? Horas extra, si el campo horas extra normal es mayor que 0, es decir, si hay un dato cargado, bien, si hay un dato cargado, entonces el total de horas extra, esta variable auxiliar donde voy a ir guardando los datos, el total de horas extra, que va a ser igual. Esto es un acumulador, ¿no? A lo que tenga total de horas extra, ¿sí? Más. Entonces, ¿cómo decía el cálculo que se hacía? El total, las horas extra normales se hacen como 1.5 por el básico dividido 200. Así que el total de horas extra es 1.5 por el sueldo básico, ¿sí? Dividido 200. Eso es para una hora extra, ¿sí? Por la cantidad de horas extra que haya hecho, ¿no? Horas extra normales. ¿Sí? ¿Se entiende, no? La cantidad de horas extra normales que haya hecho por, y cómo se calcula el valor, 1.5 por el básico dividido 200. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ponerlo si quieren acá. Horas extra normales por, vamos a sacarlo de acá atrás para que no parezca que está ahí dividiendo. Bien. Y si además tiene horas extra especiales, ¿sí? El total de horas extra, entonces, ¿cómo se calcula? Total de horas extra es un acumulador, total de horas extra más, ¿cómo se calculaba? Dividido 200, ¿no? Básico dividido 100. Básico dividido 100, bien. Entonces, para una sola hora es el sueldo básico dividido 100, ¿sí? Pero eso es para una sola. Entonces, la cantidad de horas que hizo está guardada en el campo horas extra especiales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta parte, ¿sí? Sería el cálculo de las horas extra, lo que le puse entre paréntesis, y lo otro es la parte del acumulador, simplemente para que vaya acumulando, ¿sí? Si hizo varias horas extra en distintos días, por ejemplo. Bueno, entonces lo guardamos otra vez. ¿Sí? Y ahora que... Ah, perdón. Acá solo la calculé. Ahora lo tengo que devolver, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que devolver? ¿Sí? Return. ¿Y qué tengo que devolver? Sería la suma de las dos. La suma de... Para calcular el sueldo no tendría que sumar si tuvo horas especiales y extra. Sí, eso ya lo hice. Lo tengo todo en esta variable. Total horas extra. Eso lo tengo ahí. Entonces... Sumar el sueldo básico y las horas extra. Muy bien. ¿Sí? Estos son solamente las horas extra y a esto le tengo que sumar el sueldo básico, ¿no? Entonces, va a venir acá, hace el... Ah, perdón, nunca cerré el scan, ¿no? O sí lo cerré. Ah, sí, está acá, perdón. Ahí va. Entra acá y calculó, tomó el dato del sueldo básico, puso el total de horas extra en 0
fue a la tabla de horas extra. ¿Qué pasa si supónganse que no hizo ninguna hora extra? Bueno, cuando no va a entrar al scan, viene acá, este vale 0 y devuelve directamente el sueldo básico. Si en lugar de eso hizo hora extra, ¿sí? Calcula las horas extra, la va almacenando en esa variable total de horas extra, ¿sí? Y devuelve el total de horas extra más el sueldo básico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces guardamos esto. ¿Podría, digamos, achicar el código con dos calculate? Zoom. ¿Podría, cómo? Digamos, si podría usar dos calculate en vez de, digamos, escanear y poner los if. Acá, calculate for esto. Y guardarlo en una variable. Pero ¿y calculate qué función usaría dentro de calculate? Porque esta es la función para calcular. El zoom. ¿Zoom de qué? El calculate zoom. Sí, eso te sumaría que la cantidad de horas extra. Claro. Lo guardo en una variable. Sí. Y después, bueno, digamos, calculo el sueldo como el básico más... Sí, y después tendría que hacer otro calculate zoom para las horas especiales. las horas especiales. Sí, te quedan dos calculate zoom. Claro, sí. O sea, como que es peor, digamos. O sea, lo podés hacer y te va a funcionar y está bien, digamos, porque es una forma de resolverlo. Pero en realidad estás recorriendo la tabla dos veces. La primera vez para sacar las horas extendidas, las horas extra normales, y la segunda vez vas de nuevo y calculás las especiales, digamos. Claro, sí. La recorres dos veces. No está mal, te funciona y te va a andar bien y te va a dar lo mismo. ¿Está bien? Es otra idea, pero bueno, sí tengan en cuenta que la están recorriendo dos veces, digamos. Acá la recorrimos una sola vez, digamos, pero sí se podría. Perfecto. Bueno, entonces voy a llamar de nuevo, como llamé antes, acá, dar sueldo 1001, 2021, 9. ¿Sí? Bueno, ahí me dio 115.875. A ver. Perdón, acá. Bueno, el sueldo básico del 1001 era 90.000. ¿Sí? Bueno, habría que hacer bien la cuenta para verificar que estamos calculando bien, creería que sí. ¿Sí? Nos parece un número bastante razonable. Tenemos 25 horas extra normales y 10 especiales, así que supongo que más o menos debe andar bien. Después, si quieren, háganlo y, bueno, con sus datos chequen por lo menos para uno o dos números de legajo de que esté funcionando bien. Esa es la idea de ir haciéndolo en parte, ¿no? Ustedes pueden ir probando, a ver, para esta persona, van probando. Bueno, no hay garantía de que esté completamente bien, pero por lo menos, más o menos, chequean de que la cosa está andando. Bueno, entonces hasta ahí sería la parte A del ejercicio. ¿Sí? Esta. Hacer una función que calcula el sueldo a cobrar por un empleado a partir de los datos contenidos en la tabla, debe recibir como parámetro A y devolverá como resultado el sueldo del empleado. Esa sería la parte A. Bien. Ahora le dice, hacer una función para calcular los sueldos de todos los empleados correspondientes a un mes y un año y almacenarlo en la tabla líquida, utilizando la función del ítem anterior. Deberá recibir como parámetro el mes y el año a liquidar y devolver como resultado el total a pagar por la empresa. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Entonces, volvemos otra vez. Acá tenemos que crear otra función, así que, como hoy preguntaba, no me acuerdo quién era, ¿cómo hacía? Bueno, ahora justamente vamos a crear otra función acá mismo dentro de nuestro programa. ¿Sí? Vamos a crear una nueva función, total sueldos.
que decía que recibe como parámetro un año y un mes, y ¿qué tiene que calcular? Para ese año y para ese mes, los sueldos de todos los empleados, cargarlo en esta tabla que yo ya creé acá, que se llama liquidar, que ahora ¿sí? No tiene ningún dato, cargar los datos ahí, de todos los sueldos, y aparte, sí, ir calculando un total general para saber la empresa cuánto va a tener que pagar si tiene en cuenta todos los empleados. Bien, entonces, ¿qué necesitamos acá? Bueno, necesitamos garantizar lo mismo que antes, ¿sí? Como tengo que recorrer la tabla empleados y a su vez voy a llamar a la función que llamaba antes, o sea, necesito que la tabla empleados esté disponible, que la tabla horas extra esté disponible porque lo necesita la función de arriba, y ahora aparte necesito que liquidar que esté disponible porque es donde voy a ir cargando los datos de los sueldos de cada uno de los empleados. Entonces, bueno, necesito además calcular el total general. ¿Sí? El total general de sueldos lo voy a inicializar a 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, tengo que ir recorriendo la tabla empleados. Entonces, hago que sea la tabla activa, seleccionándola, select empleados. ¿Sí? Scan. ¿Sí? Tengo que agregarle algún criterio al scan. ¿Tengo que poner algún criterio en el scan? No. No, porque los quiero recorrer a todos, ¿sí? Yo sé que en la tabla empleado, como el número de legajo es clave, si yo recorro la tabla empleado, cada empleado aparece una única vez. O sea que los tengo que recorrer a todos. Así que no tengo que filtrarlo de ninguna manera, digamos. Entonces hago un scan y tengo bueno, tengo empleados, listo. Entonces ahora, ¿qué tengo que llamar? ¿A quién tengo que llamar? Tengo que llamar a la función que hice antes, ¿no? ¿Sí? Llamo con S, ¿sí? Me lo voy a guardar el sueldo de cada uno de los empleados de la tabla empleados. Entonces llamo a la función de antes, dar sueldo. ¿Sí? Esta función de acá arriba, dar sueldo, que le tengo que pasar el número de legajo, el año y el mes. Dar sueldo, le tengo que pasar el número de legajo. Ya estoy en la tabla empleado, así que tengo el campo de número de legajo acá, que se llama número de legajo. Entonces se lo paso acá. O sea, estoy recorriendo la tabla, registro por registro. Estoy parado en un registro, quiero para ese número de legajo de ese registro, ¿sí? ¿Qué más tengo que pasarle? El año y el mes, pero eso me lo pasan como parámetro. Entonces le paso esos dos parámetros, el parámetro año y el parámetro del mes. Y con eso debería calcular el sueldo. ¿Sí? Yo acá arriba retorné, porque la fui construyendo individualmente, retorno -1 si no encuentra a ese empleado, pero acá yo estoy seguro que ese empleado va a existir, digamos. ¿Está bien? Porque justamente estoy recorriendo la tabla de empleados, así que esto no podría devolver un -1 acá. O sea, sí o sí me va a devolver el sueldo. Y si no tiene horas extra, bueno, me devolverá el básico. ¿Sí? Entonces, en la variable S ahora voy a tener el sueldo del empleado. ¿Sí? Voy a cargarlo ¿sí? en este acumulador donde voy guardando los totales generales. El total general de cuánto va a tener que pagar la empresa. Le sumo el S. Lo inicializa en 0. Le sumo el S. Y ahora tengo que cargar ¿sí? los datos en la tabla liquidar.
¿Cómo hago eso? Haz una pen blank y reemplazá. Sí, pongo acá pen blank directamente. Llamar haz un select y después empezar Bien. con la pen blank y replace. Muy bien. Entonces, select liquidar, ¿sí? Selecciono la tabla donde quiero realmente insertar los registros, hago una pen blank, ¿sí? Y ahora hago un replace. Replace, número de legajo, fíjense, voy a abrirla acá para no confundirme los nombres de los campos. Replace, número de legajo, with, ¿sí? Empleados, punto, número de legajo. ¿Sí? Me podría haber guardado acá, ¿sí? Acá como me guardé el S, me podría haber guardado el número de legajo en una variable auxiliar y así no usar acá empleados, punto, número de legajo. ¿Sí? Voy cambiando simplemente para que vean cómo lo pueden hacer de distintas maneras. ¿Qué más? Replace año. Ay, perdón. Replace, ¿sí? El campo año, acá de la tabla liquidar. ¿Con qué? Con, ¿sí? El parámetro año que me pasaron. Replace mes con, ¿sí? El parámetro mes que me pasaron. Y finalmente el replace, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sueldo. ¿Sí? El parámetro acá, el campo sueldo con, ¿sí? Con S, ¿no? Acá calcule cuál era el sueldo, teniendo en cuenta las horas extra y todo, para ese año y para ese mes. ¿Sí? Y acá lo estoy cargando, lo estoy reemplazando en el campo sueldo de la tabla liquidar. ¿Sí? Y con eso ya está. En scan. ¿Sí? Y decía que, además de eso, tenía que devolver, ¿sí? El total general, ¿sí? Return el total general de cuánto voy a tener, de cuánto va a tener la empresa que pagar si paga todos los sueldos de los empleados de ese año y ese mes. ¿Sí? Lo guardo. ¿Dónde está? Acá hago el set procedure to. ¿Sí? Y ahora voy a llamar a la función total sueldo, le tengo que pasar un año. A ver si Profe, una pregunta. Sí. Siempre que tengo que ejecutar una función, antes le tengo que poner set procedure. Y como lo estás cambiando, siempre conviene, el set procedure te garantiza de que cuando llames está en la última versión, digamos. ¿Está bien? Eso es lo que te garantiza. Simplemente por eso yo siempre llamo a set procedure, porque por ahí me quedo con la duda si si lo guardé acá y por ahí no lo actualicé acá, entonces por eso siempre conviene, por las dudas, hacer un set procedure. Igual esto lo hace desde acá, desde la línea de comando, cuando lo llamemos desde el formulario esto lo vas a cargar al principio en el load del formulario y ya está, digamos. ¿Está bien? Listo. Bueno. Y entonces podemos llamar ahí a total sueldo. A ver. Sí, acá me abrió la tabla liquidar. Sí, si voy a examinar. ¿Sí? Me aparecen todos, y sí, porque en última instancia me aparece el sueldo básico. Si no hubo horas extra en ese mes, me aparece el sueldo básico. Fíjense, por ejemplo,
Este último es el que probamos antes, el del 1001, que era el 115.875. Y bueno, y así completó todos, digamos, ¿no? En este, por ejemplo, el 1004, sí, este es directamente el sueldo básico. 250.000 era el sueldo básico. ¿Por qué? Porque no hay horas extra en ese año y en ese mes. Así que bueno, parece que está funcionando, ¿sí? Vamos a borrarlo, los datos, para que esté vacío. Así que ya tenemos, esa era la parte, ¿sí? La parte B. Sí, ahora nos queda simplemente hacer el formulario. Así que... Profe, sí. ¿podrá mostrar la función en un archivo de texto? ¿Cómo? Porque no se lee, si puede mostrar la función en un archivo de texto, porque no se lee muy bien. Sí, Sí, lo podés copiar y pegar, porque es difícil de pero seguir. quería ver si acá no puedo cambiarle directamente la fuente. 16, 18. Me hubieran avisado, ¿cómo? ¿Ahí la ven? Sí, buenísimo. Sí. Gracias. Sí, si quieren se los copio acá, a ver si se los puedo pasar acá. Me hubiesen dicho y lo agrandaba antes, ¿eh? Bueno. No sé si pasó todo o me parece que lo corta, ¿no? No, lo cortó en el if. Lo corta, sí. Bueno, ahora cuando termine la clase se lo pego en partes, digamos. ¿Sí? Javier, una pregunta. Sí. Ahí, para entrar a la función dar sueldo, ¿cómo saca el parámetro número de legajo? O sea, abajo, en la función de abajo. ¿En total sueldos? Claro, ahí llama a la función. Sí. ¿Y ese número de legajo, cómo lo saca? Es de la tabla empleados. Del registro activo de la tabla empleado sería. Exactamente. Esto es lo mismo que es esto que puse acá. Es empleado punto número de legajo, digamos. Este dato. Sí, sí. Es exactamente eso, es el registro activo. Por eso va recorriendo y toma el campo número de legajo del registro activo. Por eso los recorre a todos, digamos. ¿Y está mal si yo lo guardo en una variable y después le paso esa variable? No, perfecto. O sea, tendrías que hacerlo acá, digamos. Claro. O sea, harías no sé, en el leg, número de legajo, así, número de legajo, y acá le pasás en el leg, por ejemplo. Claro, es un poco de más igual. Y es que está una línea arriba de la otra, digamos, no tiene mucho sentido, pero si eso te resulta más claro para entender el código, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay problema que hagas eso, digamos, es una variable, no te cambia nada, digamos. Y aparte está justo en la línea superior, yo por eso no creé una variable extra, digamos. ¿Eh? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ya está. Lo cerramos. Total, lo tenemos acá. Vamos a documento, vamos a agregar un nuevo formulario. Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? O sea, nos pide, fíjense, ¿sí? Nos pide, dice en el apartado C, hacer un formulario que permite ingresar el mes y el año a liquidar, realizar las validaciones correspondientes, invoca la función del ítem interior, o sea, a esta de dar todos los sueldos, y muestre en una grilla los resultados a cobrar por cada empleado. También se debe mostrar el total a pagar por la empresa para ese mes y año ingresado. Bien. Entonces, tenemos ahí el formulario nuevo. Bien. Dijimos al principio, voy a cerrar esto.
que teníamos que garantizarnos, ¿sí? de que ahora las 3 tablas que necesitamos, ¿sí? La tabla liquidar, la tabla horas extra y la tabla de empleados, sí lo pusimos como requerimiento que tienen que estar disponibles para poder llamar a las funciones que hicimos. Entonces, ¿cómo hacemos para que estén disponibles? Tenemos varias opciones, digamos. O podemos hacer los use, ¿sí? O podemos usar el entorno de datos, digamos. ¿Sí? Si estuviésemos en laboratorio, por ahí usaríamos el entorno de datos. Bueno, esto háganlo como ustedes quieran, depende de lo que quieran practicar, o pueden hacerlo de las dos maneras, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene de que lo usemos a través del entorno de datos? ¿Sí? Que no tenemos que ocuparnos de abrir y cerrar las tablas, ¿sí? Eso lo va a hacer solo. Entonces, supónganse, lo agrego acá al entorno de datos, lo guardo, me va a pedir que guarde el formulario, sí. Sí, ahí están disponibles las tablas de empleados, horas extra y liquidación. ¿Sí? Y cuando salgo, ¿sí? La cierra sola, digamos. Esa es la ventaja de trabajar con el entorno de datos. Y si no, directamente en el load, ¿sí? Hacen los use de las 3 tablas y en el unload los close tables para que la cierren. ¿Está bien? Eso manéjenlo, practíquenlo de las dos maneras. Bien, entonces necesitamos que el usuario pueda ingresar un año y un mes para el cálculo de los sueldos. Bueno, podríamos poner cuadros de texto, ¿sí? Para que el usuario escriba el año y el mes y validarlo, o podemos poner combos, por ejemplo, ¿sí? A mí se me ocurrió que por ahí es mejor, para evitar errores, ¿sí? Poner combos. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. Ustedes después le ponen lo dejan lindo, ¿sí? Yo lo hago así bastante básico. Ponemos año. Y por otro lado, ponemos otro combo. Y otro label acá. Tenemos mes. Y año y mes. O sea que el usuario pueda seleccionar de acá el año y que pueda seleccionar de acá el mes. Eso nos evita que el usuario ingrese cosas raras. Pero bueno, la desventaja de esto es que tenemos que cargar estos combos nosotros para que cuando el usuario haga clic los vea, digamos. Vea los datos que queremos, digamos. Entonces, ¿cómo llenamos los combos? Aparte de paso practicamos eso. ¿Cómo llenamos los combos? ¿Y en dónde? ¿En dónde debería hacerlo? Sí, escucho oferta. ¿Puedo hacerlo en el form? ¿En el load del formulario? No se hace en el init, ¿Por qué no en el load? porque todavía no se crearon los controles. Muy bien, muy bien. Si yo intento hacerlo en el load y hacer referencia a estos combos, si yo intentara llenarlo acá en el load, me va a dar un error y me va a decir, no sé quién es combo 1. Porque en el load del formulario principal, todavía estos controles no existen. ¿Está bien? Recién existen en el evento init. Entonces, si quiero llenarlo y que estén disponibles lo antes posible, debería hacerlo en el evento init del formulario principal. Entonces, llenemos primero el combo de los años, digamos. Entonces, por ejemplo, podría hacerlo con un form, no sé, supongamos que, no sé, nos interesa de que el usuario pueda hacer. No hay registro desde el 1800, o sea, la empresa empezó en el 2000, no sé, en el 2010. Entonces, quiero cargar los datos desde el 2010 hasta el año actual, ¿no? Entonces, para ir desde el 2010 hasta, ¿sí?, el año actual,
¿Sí? No. O sea, acá podría haber puesto 2023, pero me va a funcionar ahora y ya el año que viene voy a tener que entrar y modificar el código. Entonces, year the day siempre me da el año actual. Y, ¿cómo le digo que cargue los datos en el combo ese? This form, punto, ¿sí? Combo. Y acá tengo los dos combos que agregué. El primero es el del año, combo 1, punto, add item. Add item, sí, en general, nosotros estamos acostumbrados a usar el add list item, ¿sí? Que tiene algo que muestra y por detrás tiene un ID. Acá, como tendríamos que poner 2010 como el dato que muestra y por detrás 2010 que sería el ID, digamos, o sea que no tiene sentido, directamente usamos el add item, ¿sí? Y necesito darle un dato de tipo carácter, o sea, voy a pasar el str ahí, que es un dato numérico, a carácter, y en form. Y con eso cargaríamos los datos para el año. Y después, ¿cómo hago para cargar los meses? Profe, el add item es un método, sería. Sí, un método. No es una propiedad, sería un método. No, las propiedades son estas. Fíjate que hasta tienen otro simbolito, Fíjate, son con verde. Las propiedades, ¿ves? Tienen ahí como el cuadradito con la manito. ¿Está bien? Y los eventos tienen el rayito. ¿Bien? Es un evento, es un método. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo cargamos el mes? El combo de los meses. Para ir de 1 a 12, ¿y qué hago? This form, punto, ¿sí? Combo 2, punto, ahora, ¿sí? Puedo querer en vez de poner los números, podría estar bueno que me cargue directamente los nombres de los meses. Por ahí es más amigable para el usuario, que no tenga que pensar, uy, septiembre, que 9, 8 y qué sé yo. Entonces podría usar el add list item, ¿sí? ¿Y qué tengo que pasarle al add list item? Primero tengo que pasarle lo que se va a ver, ¿sí? Y después tengo que pasarle el ID, digamos. Lo que me va a devolver cuando el usuario seleccione, digamos. Entonces, ¿qué función tengo para que me dé el nombre de un mes? Hay una función, ¿sí? Si leyeron los apuntes, hay una función que te devuelve el nombre de un mes. El nombre del mes. De una fecha dada. ¿Cómo se llama? Bueno, revísenlo. Sí, hay una función que se llama semmonth, ¿sí? Que devuelve, ¿sí? El nombre del mes. Y le tengo que pasar, lo que sí me pide que le pase, necesita que le pase una fecha, ¿sí? Ven que tiene una D adelante, o sea, tiene que ser de tipo date. Entonces le voy a construir esa fecha, ¿sí? Como qué año, le puedo poner cualquier año, porque en realidad a mí lo que me interesa es simplemente el mes. El mes es I. Y el día tampoco me interesa, le puedo poner 1. Bien. Entonces con esta función me daría el nombre del mes y como el dato que quiero que me devuelva como ID, digamos, es el número propiamente del mes. ¿Entiende esto? Pregunten, ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, guardamos. No entendí bien. No entendí la diferencia entre el add list item y el add item.
Y tampoco sé por qué puso lo del date 2020, todo eso no entendí por qué bien. Bueno, el add item, ¿sí? Vamos al revés. El add list item, en un combo vos tenés el dato que se muestra, ¿sí? El dato que se muestra cuando el usuario hace clic acá, ¿sí? Y por otro lado, podés ponerle un dato que te devuelva cuando el usuario selecciona un elemento de la lista. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando el usuario, o sea, ¿qué quiero que le aparezca al usuario? Quiero que le aparezca enero, febrero, marzo, abril, mayo. Quiero que le aparezca el nombre de los meses. Pero ¿qué quiero que me devuelva a mí? A mí me interesa que me devuelva el 9, el 8, el mes que eligió, digamos. No me interesa que me devuelva septiembre, porque si me devuelve septiembre, yo no se lo puedo pasar a mi función, no le puedo pasar la cadena de texto septiembre. Yo necesito pasarle 9, que es la función que hicimos antes recibe el número del mes. ¿Está bien? Entonces, yo necesito que el usuario vea en el combo los meses escritos, pero que a la hora de devolvérmelo, me devuelva el 9, el 8, el 7, el número de mes al que corresponde. Entonces, eso lo hago con add-list-item. Me permite poner dos parámetros en donde el primer parámetro va a ser lo que el usuario ve y el segundo parámetro va a ser lo que me devuelve el combo cuando el usuario selecciona un elemento. Entonces, en este caso, la función cmonth te da el nombre de un mes y para eso le tenés que pasar una fecha. ¿Vale? Entonces yo le estoy pasando esta fecha que va a ir cambiando de acuerdo al for, va a ser primero el 1 de enero del 2020, el 1 de febrero del 2020, el 1 de marzo del 2020. El año y el día no me interesan porque yo solamente estoy usando esto para construir una fecha porque la función cmonth necesita que yo le pase una fecha para poder recuperar, para poder devolverme el nombre del mes. ¿Está bien? Y como valor que quiero que me devuelva cuando el usuario selecciona el dato, un elemento del combo, es el valor i, digamos. Entonces, está como asociado, digamos, vinculado. Septiembre está asociado con 9. Octubre está asociado con 10. Noviembre está asociado con 11. Diciembre está asociado con 12. Entonces, cuando el usuario selecciona acá, ahora vamos a ver, cuando yo quiera sacar el dato, el usuario selecciona septiembre, a mí, yo no voy a recuperar septiembre, voy a recuperar 9. ¿No ven? Ahora cuando avancemos un poco, si no les quedó del todo claro, se van a dar cuenta. En cambio, add item es te devuelve exactamente lo que el usuario está viendo. Acá son años, entonces, si el usuario aprieta y selecciona 2015, yo quiero que me devuelva 2015, ¿sí? Entonces no necesito ese doble juego de que te muestre una cosa y te devuelva otra. Lo que el usuario selecciona es lo que me devuelva. Esa es la diferencia entre add item y add list item, ¿sí? ¿No más o menos un poquito más claro? Sí, y tanto el add item como el add list item trabajan como caracteres, sería. Sí, en el primer parámetro tenés que pasarle un carácter, en el segundo parámetro tenés que pasarle un ID que es numérico. Esto tiene que ser numérico, ¿bien? Y este tiene que ser carácter, sí o sí, sí. Entonces, a ver, corremos esto, ¿sí? Corremos esto, ¿ven? Esto cuando el usuario haga clic acá, ¿sí? Cuando yo quiera recuperar este dato me va a devolver exactamente esto, 2014. En cambio, acá en el mes, cuando el usuario elija octubre, ¿está bien? No me va a devolver octubre, me va a devolver 10. ¿Está bien? Porque octubre tenía asociado el i, que era igual a 10. Entonces, cuando yo quiera recuperar este dato, puedo recuperar octubre, pero también puedo recuperar 10. Y a mí lo que me interesa es recuperar 10, no me interesa recuperar octubre. Porque octubre no se lo puedo pasar a la función que yo construí. Bien. Entonces, ¿qué más necesito? Bueno, necesito un botón, ¿sí? Un botón que, no sé, acá se llamará calcular sueldos. Calcular sueldo. Y acá abajo podemos poner un
¿sí? Un label que será total general, y un cuadro de texto podemos poner. ¿Sí? Acá, cuando haga el cálculo, cuando usemos nuestra función que nos devuelve el total general, tendremos que modificar el dato de acá para que te muestre el total general. Y decía que necesitábamos mostrar los datos en una grilla, así que vamos a poner una grilla acá en el medio. ¿Sí? Que nos mostrará ahí los datos. Entonces el usuario selecciona el año, el mes, le da a calcular sueldo, debería actualizarse la grilla con los datos y actualizar el dato de total general. Entonces vamos a escribir acá los códigos que necesitemos. ¿Sí? Bueno. A ver. Total. ¿Sí? Nuestra función se llamaba, a ver, total sueldos, y le paso el año y el mes. Total sueldo y le paso el año y el mes. Entonces, this form, acá necesito pasarle el año y el mes. El año está acá, ¿sí? En el combo 1. This form, punto, combo 1, ¿sí? Punto, value, ¿sí? El valor que selecciona en el combo. Eso es this form, punto, combo 1, punto, value. Pero ¿qué pasa? Como eso es una cadena de caracteres, ¿sí? Necesito convertirla, ¿sí? A un valor numérico, y eso lo hago con la función val, porque si no me devuelve una cadena de caracteres y mi función está esperando que yo le pase un valor numérico. ¿Sí? Y por otro lado, necesito el valor del mes, que es thisForm, punto, combo 2, punto. Acá necesito sacar el ID, ¿está bien? Entonces no puedo poner el punto value. Hay una propiedad que es list item, ¿sí? ID, que nos da ese segundo parámetro que nosotros cargamos en el combo. Y esto ya es numérico. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el valor del combo, que como está en string, lo tenemos que cambiar a numérico con la función val, y por el otro lado tenemos el list item ID, que ya es numérico, entonces no necesitamos hacer nada extra, digamos. Y esa función, recuerden que devuelve el total general, que lo estamos guardando ahí en la variable esta, totals. Bien, entonces dijimos que una vez que recuperábamos ese valor del total general, thisForm, punto, el combo de acá abajo, ¿sí? Se llama, el combo se llama text1, thisForm, punto, text1, punto, value, quiero modificarle el valor, ¿sí? Quiero que valga total. ¿Sí? Profe, si pongo la propiedad caption, ¿es lo mismo? No. Caption es lo que el usuario ve, digamos. ¿La propiedad caption de qué, digamos? Del cuadro de texto del text 1 ahí. No. Valor es lo que tiene adentro, digamos. El cuadro de texto, fíjate que no tiene ni siquiera una propiedad caption. ¿Está bien? No hay propiedad caption de los texts. Hay propiedad caption de los botones, hay propiedad caption de los labels.
Pero el valor que uno está que el usuario escribe o el valor que uno ve adentro de un cuadro de texto es la propiedad value, digamos. ¿Okay? Bien. Y entonces, ¿qué más? Necesito actualizar qué dato de la grilla. El record source, ¿no? O sea, ¿de dónde va a sacar los datos? ¿Sí? El record source será mi tabla liquidar, ¿sí? Que ya estará llena porque se ejecutó, ¿sí? La función total sueldos que llena la grilla esa, que llena el cursor ese, la tabla, perdón. Bueno, sí, el cursor. Y bueno, creo que con esto debería actualizarse, a ver qué pasa. Vamos a guardarlo. El record source type no hace falta. Y por defecto es alias. Es el alias. Claro. ¿Está bien? Si uno se quiere asegurar y hacerlo prolijo, debería ponerlo, digamos. Alias 1, ¿sí? Record source type 1 o alias. Pero bueno, es el valor por defecto y por eso no lo puse. Bien, entonces ejecutamos. Está todo vacío. ¿Qué valores cargábamos antes? El 2021. Liquidar no tiene ningún dato. ¿Sí? No hay nada. Bien, cuando se abrió el formulario quedaron las 3 tablas estas disponibles. 2021, mes septiembre. ¿Sí? Calcular sueldos. ¿Qué pasó? Dice que totalsueldos.prg no existe. ¿Qué pasó? ¿Qué nos olvidamos? El set procedure to. Muy bien. ¿Y eso dónde lo pongo? En el load. En el load del formulario, ¿no? Vamos al load. Set procedure to program 1.rg. Guardamos. Vamos de nuevo. No dio error, o sea que lo encontró. 2021. Septiembre. Calcular sueldo. ¿Sí? Bueno, ahí nos falta algún refresh para que refresque la tabla. ¿Sí? Y ahí muestra los datos acá y cargó ahí, ¿sí? El total general que debería ser la suma de estos campos. Después lo pueden poner más lindo, pueden fijar el ancho de las columnas. ¿Qué problema tiene esto? Miren, si yo cambio acá, por ejemplo, si yo ahora digo, bueno, no, ahora voy a calcular agosto, ¿sí? Y yo doy calcular sueldo, ¿sí? Fíjense, lo va acumulando, digamos, o sea, me está mostrando, acá en realidad puse agosto, pero acá es un poco inconsistente, porque me está mostrando los datos de antes, ¿sí? Y los datos de ahora. ¿Por qué? Porque en esta tabla liquidar, los datos se van acumulando, pero nunca se borran. ¿Está bien? Entonces, bueno, les dejo, porque ya estamos en hora, les dejo a ustedes para que piensen cómo podrían solucionar eso. ¿Sí? Una de las maneras podría ser de que esa tabla liquidar se borre cada vez, ¿sí? Que no estaría bueno, porque ya si calculé las liquidaciones de sueldo una vez, ¿por qué querría volverla a calcular todas las veces? Y la otra sería, ¿sí? Ustedes podrían poner un filtro, ¿sí? al cursor que alimenta esta grilla, es decir, a liquidar, ¿sí? Ponerle un filtro de tal manera que solamente muestre los datos que el usuario pasó acá
los datos que el usuario quiere ver, es decir, el año y mes. O sea, que no muestre todos los datos que hay en liquidar, sino que solamente muestre los datos de liquidar que corresponden al año seleccionado y al mes seleccionado. ¿Sí? Tienen que agregar 2 líneas más de código, ¿sí? Pero hagan el ejercicio, así de paso repasan, vuelven a hacer todo esto que hice yo y después vean de solucionar esto para que acá se muestre solamente los datos que quiero ver el usuario. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran, algo que no le haya salido. Bueno, dejo de compartir, les iba a pasar esto. ¿Todavía quieren que les pase el código o ya lo pudieron hacer? ¿Les interesa el código? Si no, no se los paso, Sí, profe, si lo puedes pasar mejor. Bueno. A ver, se los voy pasando en parte porque lo corta esto. Voy a dejar de compartir. Si lo deja todo ahí en la pantalla, hacemos un print pantalla y listo. Listo. Entonces se los voy a volver a compartir. Perfecto. Díganme, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Voy a cerrar este, voy a cerrar este. Ahí tienen la primera función, la que hicimos al principio de todo, el apartado A. Díganme si ya está y les muestro, le bajo para que tengan la otra. Sí, esa ya está. Listo. Entonces voy a achicar esta. Y ahí tienen la otra. Bárbaro, gracias. Listo. Bueno. Profe, Sí. ¿para qué servía la función val? Porque el dato que te devuelve el combo es de tipo cadena de carácter. ¿Está bien? Y entonces yo a mi función le dije que le iba a pasar un dato de tipo numérico. ¿Sí? Le estoy pasando el año, lo estoy usando como tipo numérico el año ese. Entonces necesito que sea un dato entero. Entonces val te convierte un valor, una cadena de carácter en un dato numérico, siempre que le pases un número, ¿no? Perfecto, gracias. Nada. Profe, cuando se enlaza en el evento click la grilla 1, Sí. ¿no hace falta poner el record source type? Es lo que decíamos antes, en realidad es el record source type por defecto es alias, ¿está bien? Entonces si no pones nada queda como alias, pero lo prolijo sería ponerlo, digamos. Para que quede bien prolijo debería setearle el record source type y el record source. Yo no lo puse porque es el valor por defecto, pero ustedes háganlo, pónganlo el record source type, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Una consulta? Si no, los despedimos y los vemos en un ratito en el laboratorio. Yo, Javier, puntualmente no entendí, no terminé de entender cómo es eso del el mes que lo hace tipo función. El semans, eso. Sí. Sí, bueno, pará.